Con la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Jerusalén, damos comienzo a la Semana Santa, semana de pasión, semana de la muerte de nuestro Dios. Y la Iglesia nos invita a vivir este tiempo, esta semana, con mucha intimidad con nuestro Señor Jesucristo, desde la oración, desde el recogimiento, desde la penitencia, desde la austeridad. Guardar nuestros sentidos de la vista, del oído, al mundanal ruido, al espectáculo mundano, y recogernos a contemplar los misterios de nuestra fe. Misterios que han de conmovernos, primero porque la última causa de la muerte del Hijo de Dios es nuestro pecado. Segundo, porque en esa muerte Cristo lo que nos manifiesta es su amor por cada uno de nosotros. En definitiva, este es el mensaje más elocuente de la pasión de Cristo nuestro Señor, de su muerte en la cruz. Con San Pablo, cada uno de nosotros estamos llamados a experimentar, a contemplar, a admirarnos ante Cristo crucificado y decir: me amó y se entregó por mí. Pues fue por el amor personal que Cristo nos tiene a cada uno de nosotros, para salvarnos a cada uno de nuestros propios pecados, por los que Él quiso morir en la cruz. Su muerte fue causada por las autoridades de su tiempo, la envidia, la codicia, el no resistir la verdad y el bien. Pero en último término, Cristo nuestro Señor acepta esa muerte, va voluntariamente a la muerte, para entregarse por cada uno de nosotros, para darnos así la salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida de la gracia. Hoy, en el Lunes Santo, contemplamos este Evangelio de la unción en Betania, que María, hermana de Marta y de Lázaro, a quien el Señor días antes había resucitado, y esto había sido la causa última para que la gota que colmó el vaso de la rabia, del coraje, de la envidia por parte de los sumos sacerdotes y las autoridades judías, para que Cristo se decidiese sobre él su muerte definitiva, porque muchos creyeron en Jesús a partir de este milagro portentoso de la resurrección de Lázaro. Esto llevó a que los sumos sacerdotes ya decidiesen de forma terminante dar muerte a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor se sienta a la mesa, comparte con los amigos en estos momentos previos a su pasión. Nuestro Señor conocía que estaba cerca ya su muerte, y a pesar de ello no huye ni se esconde, sino que va a buscar el consuelo de la amistad en aquellos que le habían brindado su casa, su amistad, sus vidas. Y se realiza ese rito maravilloso de la unción con ese perfume carísimo de nardo, adelantando y profetizando así el momento de la pasión del Señor. Unción que nos recuerda que Cristo es el Mesías, unción que nos recordará que, dadas las circunstancias de su muerte, la sepultura se hará rápidamente y no podrá cumplirse con los rituales propios que los judíos hacían, embalsamando y cuidando y llenando de perfume el cuerpo de sus difuntos. Y en tercer lugar, esa unción nos recordará el misterio de la resurrección, pues en definitiva, como buen perfume, Cristo resucitado nos dará también a cada uno de nosotros, a aquellos que creamos en Él, ser, por medio de la fe, el buen olor de Cristo en el mundo. Dice el Evangelio que el olor de aquel perfume se extendió en toda la casa. Es el buen olor de las buenas obras que practican aquellos que creen en Jesucristo, que viven bajo sus mandamientos, que le aman y le profesan su amor. Es una invitación también a nosotros a ser delicados con el Señor. Jesús quiso compartir estos días previos con estos amigos antes de su pasión. Jesucristo quiere invitarnos también a cada uno de nosotros a vivir en esta amistad, en este recogimiento, en este gozarse con Él, mediante el trato en la oración. San Manuel González
admirado, sorprendido, llamado a esa vocación tan particular de reparar los sagrarios abandonados, se dio cuenta de que Jesús está tan solo, tan abandonado. Los mismos discípulos le abandonarán en los momentos de la pasión, se quedará solo. A nosotros que hemos creído ya y a quien se nos han dado a conocer estos misterios, no abandonemos a Cristo, sino que ofrezcámosle la delicadeza de nuestro amor, de nuestro trato con Él, de esas manifestaciones de afecto, de cariño, de piedad que la liturgia solemnemente y oficialmente la Iglesia realiza, pero también en nuestra oración personal particular hemos de hacer. El Evangelio de la Unción en Betania, el escándalo por parte de Judas y de los circunstantes de que era un bálsamo carísimo y que se podía haber aprovechado para beneficiar a los pobres, nos ayuda también a reflexionar acerca de las riquezas que supuestamente tiene la Iglesia y también las riquezas que el culto católico manifiesta, aunque tristemente en esta última época muchas veces el culto católico es pues muy precario y muy cutre para con Dios nuestro Señor. Pero en ese sentido podemos reflexionarlo, de que a Dios siempre los hombres de fe le han dado lo mejor. Por eso tenemos los tesoros que tenemos, por eso tenemos las iglesias en nuestros pueblos, por eso tenemos las catedrales llenas de joyas y de maravillas, porque siempre ha habido esa conciencia de lo mejor para Dios. Y esto, aquellas personas que procuran el bien para Dios, lo mejor como manifestación de nuestro amor, porque Dios no necesita ni nuestros becerros, ni nuestros sacrificios, ni nuestros toros. Dios no necesita ni nuestras catedrales, ni nuestros cuadros, ni nuestras joyas, ni nuestra orfebrería. Dios no lo necesita. Lo necesitamos nosotros para caer en la cuenta de la grandeza de Dios. Lo necesitamos nosotros como testimonio de que Dios es Dios y le pertenece todo, y nosotros somos sus criaturas. Pero también decía que los santos, aquellos hombres que procuraron la gloria de Dios y darle lo mejor en cuanto al culto y en cuanto a las ofrendas que se le pueda dar, siempre fueron hombres de caridad. Y ahí tenemos a un San Francisco de Asís. En sus cartas a los hermanos les invitaba a que fuesen muy delicados con el Señor, a que a las iglesias que fuesen reparasen los sagrarios y los pusiesen lo mejor ornamentados que pudiesen, que el Señor no estuviese de cualquier forma. Y era San Francisco de Asís, que vendió todos sus bienes y se vistió un sayal pobre. El mismo santo cura de Ars, un paisano del pueblo escandalizado por una casulla que había comprado, preciosa, en Lyon, unos talleres magníficos, una casulla para el culto, para las fiestas de la Virgen. Y un paisano del pueblo le manifestó su escándalo de cómo había gastado tanto dinero. Y el santo cura de Ars, en su humildad, dice: esta casulla queda muy bien encima de esta sotana que está remendada y vieja. Para él, la sotana vieja y remendada, para Dios, para el culto, esa buena casulla que compró. También el padre Leocadio, fundador de los esclavos de María y de los pobres, sacerdote extremeño del siglo pasado, este decía: hermanos, hijos, la pobreza se termina al entrar en la Iglesia. Para Dios lo mejor. Un hombre cuya obra y cuya herencia y cuyos bienes ha dado a los más menesterosos, a los que nadie quería, esclavos de María y de los pobres. Y hoy en día así siguen dando ese testimonio de entrega a los pobres, a los más necesitados, pero para Dios lo más cuidado, lo más excelente, lo mejor que tengamos, siempre lógicamente dentro de las posibilidades. No es lo mismo pues una comunidad cristiana en el medio de África, que no tienen pues más que cañas y ramas de palmera, pues construirán una iglesia lo mejor que puedan, que nosotros que tenemos muchos bienes. Hemos cambiado el chip, hemos cambiado la mentalidad. Muchos se escandalizan de las riquezas de la Iglesia. Si las vendiesen se acabaría el hambre en el mundo. Pero es que el hambre en el mundo es fruto de la injusticia, no de la Iglesia, sino de nosotros,
que tantas veces gastamos y malgastamos y derrochamos y somos avariciosos y nunca nos llega lo que tenemos. El mundo moderno es así, el mundo cuando está guiado y dominado por el pecado. Imitemos la delicadeza, el amor de esta santa mujer. Unjamos los pies de Cristo, unjamos sus pies con nuestra cabellera, haciendo penitencia por nuestros pecados, manifestándole nuestro amor, siendo delicados con Él, a través de nuestras buenas obras, a través del cuidado de nuestra oración, cuidando también a aquellos en los que Cristo tiene su rostro desfigurado, los pobres de hoy, los necesitados, los que ante el mundo no cuentan ni sirven.